Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Santiago Begdach busca llegar al Parlamento andino de la mano del movimiento Construye. ¿Qué plan de acción se puede tener desde esta institución? La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Santiago Begdach, candidato al Parlamento andino. Candidato, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Ya hemos hablado en este espacio periodístico justamente con varios candidatos y sobre el papel del Parlamento andino y cómo busca integración de los países de la región. Sin embargo, también hemos mencionado algo que a mí me parece importante, ¿no? Y es que las decisiones que se toman dentro de esta institución no son vinculantes. ¿Cuál es el plan de Construye para justamente llegar al Parlamento andino? Gisela, nosotros como un movimiento sensato con la realidad nacional, lo que estamos propiciando es un plan de acuerdo a lo que está pasando actualmente en el Ecuador. Y yo te voy a decir un eje fundamental en honor al tiempo de mi plan de trabajo al Parlamento andino. Poco se habla de la protección infantil y al hacer estos acuerdos no vinculantes en la legislación local se vuelven bastante sugestivos para la nación. Entonces, ¿en qué debemos enfrentar? ¿En qué debemos ocuparnos como parlamentarios andinos? En los problemas que son regionales. Hemos visto cómo varios menores de edad son trasladados, secuestrados y violentados en el camino, por ejemplo, al Darién. Y esto a mí me ha llamado mucho la atención, incluso por un caso personal. Yo fui secuestrado cuando tenía 8 años. No sé qué hubiese sido de mi destino si las circunstancias habrían sido distintas. Y esto marcó un camino muy distinto al que muchos políticos van a hablar ahora. Te van a hablar de maravillas, que sí, que van a hacer esto. No. Yo creo que este problema va de la mano con una lucha frontal contra la inseguridad, porque proteger a los niños es algo loable, proteger a los niños es algo plasmable y que no va a distar de las resoluciones que deben tomarse en el Parlamento andino en un acuerdo de región, porque son 25 miembros que tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, el enfoque va en lo siguiente. Primero, si bien es cierto la línea fronteriza del Parlamento andino, en este caso de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia y Chile, bueno, en cierta manera, es de libre acceso, pero tenemos que incentivar los controles fronterizos en un sentido de controlar la salida y entrada de menores de edad. También tienen que existir casas de acogida que a los niños que sean rescatados de esta violencia y que luego sean reinsertados al país de origen puedan dar tratamiento psicológico inmediato y que la región pueda tener acuerdos inmediatos de protección para los menores, porque no los estamos teniendo. Y una base de datos, así es. Por lo menos en las fronteras entre los países, ¿no? Y sobre todo de las personas que generan como proxenetas también, porque claro, tienen un libre acceso, un libre paso, se pasan de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú y hacen lo que les da la gana. Esto es lo que es parte de la delincuencia organizada que no está siendo visibilizada y que ha propiciado esta propuesta sólida sobre la base de un problema real para la región. Bueno, esta es otra de las tantas propuestas que he escuchado de los candidatos del Parlamento andino, que son buenas, que, como usted dice, son propuestas que, ¿quién va a decir que no? ¿Quién se va a oponer a una propuesta como esta? Sin embargo, insisto, no son vinculantes y a veces en la política priorizan otras cosas antes de esas que para nosotros los ciudadanos de a pie nos parecen básicas, ¿no? Pero a los políticos no les parece. Entonces, por eso mi insistencia siempre pero no es vinculante. Así es, Gisela, yo creo que un poco de voluntad política y sobre todo empezar a hablar de que existe un acuerdo del Parlamento andino. Lamentablemente, otro tipo de acuerdos como fue la UNASUR, que giraba en torno al socialismo del siglo XXI, una postura política, han dejado de lado acuerdos que son verdaderamente plasmáticos, porque si nosotros vemos la base fundamental del Parlamento andino es ser un símil del Parlamento Europeo y poco o nada se sabe de lo que hacen aquí en el Ecuador. Y es porque efectivamente las organizaciones políticas irresponsablemente se han dedicado a jubilar a sus políticos en el Parlamento andino para recibir un salario muy cómodo por 4 años y dedicarse a hacer cosas de la organización política o simplemente a jubilarse como tal. Eso no pasa en esta candidatura propuesta, en este encabezamiento de lista del Movimiento Construye. Yo estoy iniciando mi carrera partidista, por así decirlo, en el movimiento, sí, yendo al Parlamento andino, entendiendo que los problemas del país
primero son heredados y luego son de carácter regional. Entonces creo que con una postura política viable, con cosas reales y coyunturales para la región, podemos encaminar un plan de trabajo objetivo para el Parlamento andino como tal. Pero insisto, no es lo mismo que el Parlamento Europeo, porque ese sí tiene vinculación en sus decisiones para el resto de los países miembros. Pero ahora, ¿no considera que también podría ser un buen momento para ampliar esa discusión hacia la importancia o no de mantener este organismo en medio de la crisis financiera que estamos viviendo en el país? Cada parlamentario andino recibe un sueldo mensual de $3,500, tiene a su cargo 4 asesores cada uno y beneficios de movilización cuando se trasladan a las reuniones en Bogotá, que creo que son 2 al mes, o cada semana, o cada... Es 1 al mes. ¿1 al mes? 1 al mes. Es un montón de dinero que en el Ecuador le hace falta para otros temas. Yo estoy totalmente de acuerdo, y si es que la decisión a través de una línea constituyente es desaparecerlo o hacernos de lado de los acuerdos bilaterales que existen, multilaterales, perdón, yo estaría de acuerdo. Sin embargo, yo sí le quiero dar un poco de fe y esperanza, porque no puede ser posible que tengamos un acuerdo que debería ser un plan de homogeneidad entre los países, cuando Colombia y Perú, que son nuestros vecinos naturales, nos llevan siglos en muchas cosas. Por ejemplo, cuando fue el problema energético, Perú y Colombia seguían encendidas las luces y nosotros apagadas. Entonces creo que estas colaboraciones efectivas que debemos realizarnos entre la región son necesarias, más aún cuando cada vez más el mundo globalizado genera un cierto grado de polarización en la geopolítica. Si es que nosotros tenemos una comunidad, una región tan común en cuanto a aspectos étnicos, en cuanto a aspectos incluso de geología, en cuanto a cultura, ¿por qué no propiciar estos pactos andinos? Y también decir una cosa ahí muy importante, Gisela. Yo en mi expertise, en mi currículum, tengo como finalidad la fiscalización. Si es que hay recursos que se están fugando y que están siendo innecesarios, por ejemplo, la necesidad de no irse a Bogotá a sesionar y hacerlo por Zoom, encantado de la vida con tal de priorizar, pero siempre y cuando esto traiga un beneficio importante al país y esos recursos que se invierten en el país se trasladen en trabajo. Y no tengamos estos problemas de que veamos a los funcionarios a media mañana haciendo TikToks y demás cosas. No me parece lógico. Ahora, este tema de el ahorro, de desaparecer algunas instituciones, es un tema que les he escuchado mucho a algunos candidatos, ¿no?, a diferentes dignidades. Y una de las instituciones que tiene un fuerte gasto público y cuyas funciones han sido muy cuestionadas es también el polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted incluso ha sido uno de los cuestionadores, digamos, de cómo se conforma este consejo, y ha presentado múltiples denuncias, que yo me acuerdo, en contra de vocales criticando que la Liga Azul llegó auspiciada por un movimiento político. Fue usted, me parece, si no me equivoco, el que puso una denuncia contra estos candidatos por haber hecho publicidad justamente apegados a una línea política, cuando esto está reñido con la norma, ¿no? Ahora, sin embargo, usted fue también candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahora es parte del movimiento político o sea, un movimiento que tiene también sus candidatos en dignidades como estas, por ejemplo. Todos los políticos critican justamente cómo está conformado este Consejo de Participación Ciudadana. Hemos hablado cuántas veces de que tiene que ser eliminado, pero también todos los movimientos parecen tener representaciones dentro del Consejo. ¿Es así? O sea, todos los movimientos, no hay uno que se salve que no tenga su representación en el Consejo de Participación Ciudadana. Mire, Gisela, yo creo que esto va de la profunda reflexión que nosotros en nuestro andarivel de la vida nos hacemos. Yo fui candidato al Consejo de Participación Ciudadana sin pertenecer a ninguna organización política. Yo era una persona técnica, trabajaba en la asamblea, si bien es cierto. Pero por lo que veo tiene cercanía a algunos movimientos. Hoy día soy parte del movimiento Construye, y le voy a explicar por qué. Fue el movimiento que dio cabida a las propuestas de fiscalización que yo tenía en ese momento al Consejo de Participación Ciudadana, cuando nadie me regresaba a ver. Cuando Allen Berbera me insultaba y decía un montón de cosas y luego fue destituido y que el tiempo me dio la razón, ahí precisamente el movimiento Construye fue el que creó cercanía. Y todo también gira en torno a una situación. Yo fui un activista político, activista social por mucho tiempo. Conocí a Fernando Villavicencio, trabajé con él en la Comisión de Fiscalización y luego me apego a Construye por el tema de su candidatura presidencial. Entonces, en torno a eso, el proyecto ahora gira alrededor de varias
situaciones. Primero, la necesidad de que en el país definitivamente de esta forma no funciona el Consejo de Participación Ciudadana, pero eso tiene que tomar un tiempo para que pueda salir, ya sea por una constituyente, ya sea por la reforma, que son las formas que se han planteado para que desaparezca, pero hoy por hoy sí mi labor es en crear precisamente una fiscalización ciudadana en cuanto a las acciones que tienen este mal llamado Consejo de Participación Ciudadana. Y es así como yo presenté una denuncia en contra de la Liga Azul ante el Tribunal Contencioso Electoral, y luego con las actuaciones del día miércoles referentes a la posición del superintendente de bancos, soy el que presentó el seguimiento de la sentencia de lo actuado por el Pero si usted Consejo de Participación Ciudadana. a este partido, a este movimiento, por el apoyo que le dieron cuando usted presentaba esas denuncias, ¿por qué escogió candidatizarse a las funciones de una institución del Estado que también es cuestionada sobre su beneficio en el país, si lo tiene o no lo tiene, y que mayoritariamente es más un gasto que un beneficio? ¿Por qué ahí y no asambleísta nacional, por ejemplo? Bueno, yo le voy a ser sincero, creo que hemos sido bastante democráticos en el movimiento y decidieron que mi candidatura tenía que ser de carácter nacional. Se principalizó esta lucha en la fiscalización que hice con Fernando, y un hecho fundamental, que nosotros con Fernando denunciamos estructuras transnacionales, y esa es la propuesta que nosotros nos llevamos a cabo en el Parlamento andino, de hacer esta lucha, ir más allá, ir un poco transnacional, entendiendo que la coyuntura también necesita un resultado a una especie de diplomacia en el exterior. ¿O es que desde el Parlamento andino, Santiago, busca en realidad apalancarse para una candidatura a un cargo que necesite más conocimiento de la ciudadanía, más visibilidad, digamos usted? Puede pasar, no descarto, creo que el caminar político es muy largo. Yo estoy joven todavía, tengo 36 años, y puede ser que en un futuro sea candidato a otras dignidades, quizás las seccionales, pero creo que lo importante es enfocarnos en el hoy. ¿Pero qué le hizo pensar en participar o lanzarse a una candidatura partidista cuando usted estuvo aplicando para el Consejo de Participación Ciudadana? Realmente mirar que el país no funciona si no nos mojamos del poncho, Gisela. Y lamentablemente creo que el sistema de partidos funciona de esa forma. Las decisiones se toman desde los partidos políticos. La decisión de lo que está pasando en el país, si es que vamos a una constituyente, si mañana fiscalizamos, lo que está pasando necesita ser parte de algo. Si es que yo no tuviera a una institución formada como es Construye, que me sostenga para todo lo que estoy haciendo, para mover una estructura que está atacando a un partido político ampliamente cuestionado y que ha sido perseguidor de muchas personas, tal vez yo no tendría este valor de hacerlo. Pero realmente yo sí creo que las estructuras partidistas ahora sólidas y que son democráticas tienen que ser necesarias para poder armar un país y un futuro mejor para el Ecuador. Santiago, le agradezco muchísimo. Gisela, muchas gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Santiago Begdach, candidato al Parlamento andino. En Notimundo.